El sufragio como derecho humano garantizado en la República Bolivariana de Venezuela. El primer indicador que se analizó para la elaboración de esta investigación es la cantidad de personas que poseían el documento de identidad personal, es decir, la cédula de identidad. Bueno, la primera frase o el primer hallazgo que conseguimos ya es revelador e indica mucho de la intención del Estado en esta materia. Para el año 2003, 7 de cada 10 venezolanos no tenían cédula de identidad laminada y el 90% de esas personas pertenecían a las clases más desposeídas. Y bueno, todos sabemos que la cédula de identidad laminada es un requisito indispensable para ejercer el sufragio. Ante tal anomalía, el presidente Hugo Chávez desplegó una política pública conocida como la Misión Identidad, donde en una primera fase, que fue desde el 18 de octubre del 2003 hasta el 6 de diciembre del 2004, ceduló a 8.710.804 ciudadanos venezolanos. Y en una segunda fase, que fue desde el 31 de enero del 2005 hasta el 31 de julio del 2006, nada más y nada menos que 10.208.091 ciudadanos se les fue entregado su cédula laminada. En total, tenemos entonces una gran suma de que en ese periodo, desde el 2003 hasta el 2006, se le entregó la cédula laminada a 18.918.895 ciudadanos y ciudadanas venezolanos y venezolanas. El siguiente indicador que analizamos para este trabajo de investigación es el porcentaje de ciudadanos con edad de votar no inscritos en el registro electoral entre las elecciones presidenciales de 1958 a 2018. Este indicador es coherente con el anterior de los ciudadanos que no poseían la cédula de identidad laminada. Entonces vemos cómo en 1958 los no inscritos en el registro electoral, ciudadanos con edad de votar no inscritos en el registro electoral, fue de 15,33%, y en el periodo comprendido entre 1958 y 1993, los porcentajes más bajos nunca fueron inferiores al 11,5%. Vemos entonces, a diferencia de esta tendencia, vemos cómo a partir de 1998, que alcanzó el porcentaje más alto con 20,43%, este porcentaje sufre una caída abrupta y constante entre 1998 y el 2018, pasando de 20,43% a 1,7%. Ahora, esta cifra cobra mayor importancia cuando sabemos que en la Constitución de 1961, que estuvo en vigencia hasta diciembre de 1999, el voto era obligatorio, y a partir de la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el voto es un derecho y se garantiza que los ciudadanos puedan ejercer el sufragio, bien sea de forma activa como de forma pasiva. Como tercer indicador tenemos el incremento de centros de votación desde 1993 hasta el 2012. En la gráfica se observa claramente cómo en 1993 la cantidad de centros era 8.341, cuando la elección del presidente Chávez en 1998 incluso se redujo la cantidad de centros, y en esa oportunidad los centros fueron 8.135, pero una vez aprobada la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con las políticas públicas implementadas
tanto por el Poder Ejecutivo como por el Poder Electoral, vemos un incremento desde ese año de 1998, que fueron 8.135 centros, hasta el 2012, que hubo 13.810 centros. Eso es un incremento de 5.675 centros electorales, que representa el 70%. Y no solamente la cantidad de centros, sino que se acercaron los centros a las zonas más populares de Venezuela. Reflexiones finales. La cédula de identidad laminada es requisito indispensable para el registro electoral y ejercicio del sufragio en Venezuela. Según datos oficiales, para el 2003, el 70% de la población no poseía cédula de identidad laminada. Con respecto al porcentaje de la población no inscrita en el registro electoral, que si tú no tienes la cédula lamitada, no te puedes inscribir en el registro electoral y por lo tanto no puedes ejercer el sufragio. Para que tengamos una idea más clara de la situación, en una población electoral de 20 millones, que es la que tenemos actualmente, por ejemplo, cada punto porcentual representa 200.000 electores. Si tomamos en cuenta entonces la reducción de esta cifra de no inscritos en el registro electoral, que pasó de un 20,43% a un 1,7% en el 2018, tenemos 18,73 puntos porcentuales, lo que representaría 3.746.000 electores, que sabemos que esa cifra decide cualquier elección. También hubo un incremento del 70% en la cantidad de centros electorales, pero sobre todo para saldar esa deuda y esa desviación de que en las zonas populares no existían prácticamente centros electorales. Y entonces aquí viene pues una de las conclusiones, que será pues creo que es la más importante del trabajo, el hallazgo más importante de esta investigación, que es que en el sistema electoral venezolano, antes de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ese sistema estaba diseñado para que los gobernantes fueran electos por una minoría de la población, la clase media venezolana. Luego de la aprobación de la Constitución de 1999 y las políticas públicas aplicadas por el Poder Ejecutivo y el Poder Electoral, se puede afirmar que el sufragio es un derecho humano garantizado en la República Bolivariana de Venezuela. Ya el Estado, luego de la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, garantiza el derecho al sufragio a toda la población venezolana y ha emprendido acciones y políticas públicas para facilitar que toda la población venezolana con edad de votar ejerza el derecho al sufragio y que no esté reservado, como era antes de la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, prácticamente un derecho reservado para la clase media venezolana. Finalmente, quiero expresar un agradecimiento y decir que la historia, más temprano que tarde, dará justo reconocimiento a dos seres humanos que hicieron realidad este logro: el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, doctora Tibisay Lucena.